Hola, yo soy Midori y esto es Otaku con Alight. Bienvenidos una vez más a este segmento en Otaku con Alight, en el que vamos a hablar y discutir sobre algunos temas de relevancia para el mundo del manga y el anime. Para el video de hoy decidí hablar sobre un tema que creo que a la fecha todavía hay bastante confusión y que siempre abre conversaciones en los círculos de anime y manga: las demografías. Las demografías, en el contexto del manga y por extensión del anime, son categorías editoriales que clasifican al manga con respecto al segmento poblacional al que se dirigen. La industria editorial japonesa tiene el consenso y ha dividido a la población en segmentos de acuerdo a edad y género para enfocar diferentes tipos de historias. Entonces, ¿qué es lo que define que un manga pertenezca a cierta demografía? Pues la revista en la que se realizó originalmente. Cada editorial tiene sus revistas de diferentes demografías, es decir, que van enfocadas a los diferentes públicos en los que han dividido a la población. Un punto muy importante que es, creo, la principal confusión es de que muchas veces comprendemos o hemos asimilado a la demografía igual al género o temática, y eso no es correcto. La demografía solo nos indica el género y la edad del público al que está dirigida una obra, pero no nos dice nada sobre su temática. No nos dice si va a ser de romance, si va a ser de acción, si va a ser de aventura, de terror, de misterio, policíaco, nada de eso. Entonces, eso es algo como bastante importante, porque a veces pensamos que una demografía implica un tipo de historias muy específicas, y la realidad es que no es así. Si bien en el surgimiento de muchas de las demografías sí se plantea una estética en común, un tipo de historias, porque se piensa o es la idea de lo que se cree que se vende para cierta población, no implica que no salgan de esos límites y que no encontremos diversas historias en cada una de las demografías con temáticas sumamente variadas. Ahora lo que vamos a hacer es hablar de cada una de las demografías que rigen la industria del manga japonés, y vamos a hablar de algunos ejemplos de revistas y de historias que podemos encontrar en ellas. La primera demografía de la que vamos a hablar es el Kodomo. El Kodomo está dirigido a un público infantil, alrededor de como hasta los 12-11 años, y algunas de las revistas que podemos encontrar en el Kodomo es, por ejemplo, la Koro Koro Comic, la Televikun o la Puchigumi. Entre las historias destacan, por ejemplo, Doraemon, que es, creo, un ícono en la historia del manga. También tienen muchas historias basadas en videojuegos como Super Mario Kun, como Yokai Watch, y una franquicia muy importante que es Pokémon, que es el manga Pokémon Espe. Es curioso porque muchos de los que han leído Pokémon Especial mencionan que tiene temáticas un poco más fuertes de las que se presentan en el anime, entonces que no concuerdan tanto como enfocadas a un público infantil, pero pues esa es su demografía. ¿Qué le vamos a hacer? Seguimos con el shonen, que es probablemente la demografía más popular o más con la que estamos más familiarizados, porque sus historias han tenido un gran impacto internacionalmente. Y el público al que está enfocado es un público adolescente masculino, principalmente alrededor de los 12 a los 18 años. Claro que ese intervalo puede variar dependiendo de cada revista, de cada editorial, pero es como el aproximado. Como les mencionaba, la demografía no va a limitar o a definir qué temáticas o qué géneros de historias vamos a encontrar en esta demografía. Sin embargo, sí hay temas o temáticas recurrentes que suelen utilizarse o que solemos ver en ciertas demografías. En el caso del shonen, pues suele haber muchas historias de artes marciales, de peleas, de mechas, de deportes, ¿no? Que es el Spokon, de aventura, el Neketsu. Y aquí creo que es también donde regresamos a esta confusión de que mucha gente iguala shonen a Neketsu. El Neketsu es un género muy particular, con una construcción narrativa muy específica y una construcción del personaje protagonista, como lo son en My Hero Academia, Naruto, en Bleach, en Dragon Ball, muy específicas, ¿no? Entonces, que sí tengamos una gran mayoría de historias de este género dentro del shonen no implica que el shonen solo es el Neketsu.
Algunas de las revistas dentro de la demografía tenemos la Weekly Shonen Jump de Shueisha, que es probablemente la revista más importante en cuestión de ventas. También la Jump Square, igual de Shueisha, la Weekly Shonen Manga, la Besatsu Shonen Magazine, la Monthly Shonen Magazine, todas de Kodansha, o la Weekly Shonen Sunday de Shogakukan. Estas son algunas de las revistas, hay muchísimas más. Y entre las historias que podemos encontrar, pues hay algunas que son muy familiares, como les mencionaba, Dragon Ball, Naruto, One Piece, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, de deportes Haikyuu, Slam Dunk, Hajime no Ippo, Blue Lock. También tenemos algunos títulos que son muy relevantes actualmente como Tokyo Revengers, Shingeki no Kyojin, que tal vez podamos pensar tienen bastantes similitudes, pero también encontramos muchas otras historias. Por ejemplo, a esta demografía pertenecen Rent a Girlfriend y Girlfriend, o Kanoyo, que son comedias románticas enfocadas a un público pues adolescente, varonil, pero al final de cuentas salen de este esquema que muchas veces se piensa es el shonen. Comic and Communicate, que es un slice of life de un slice of life. ¿Qué más? Frieren, actualmente, que tenemos en México también. Detective Conan, que pues es una historia muy icónica del manga japonés. Historias de aventura como Inuyasha. Otras pues que tocan temas como más intensos, como Las Flores del Mal, como Your Lie in April. Entonces, en fin, encontramos un sinfín de historias diversas en sus temáticas en el shonen también. Luego tenemos el shoujo, que se habla como la contraparte de lo que es el shonen, porque está dirigido a un público adolescente femenino, ¿no? Igual en este rango de edades, este intervalo de 12 a 18 años más o menos. Y si el shonen se le iguala muchas veces al neketsu, que es la confusión común, bueno, el shoujo se le iguala al romance escolar. Que si bien tenemos una gran cantidad de historias enfocadas al romance escolar, también la demografía tiene una gran diversidad de temáticas. Los dramas históricos, la ciencia ficción, el romance, de aquí surge las chicas mágicas, ¿no? La cuna de las majo shoujo. La fantasía, resulta que dentro del shoujo hay revistas especializadas en historias de fantasmas, de yokais, de demonios, ¿no? De espíritus, y son muy recurrentes historias de terror y de este tipo, ¿no? Por ejemplo, algo que creo que a mucha gente le sorprende es saber que Junji Ito publicó Tomi en una revista shoujo, que es la Monthly Halloween. Entonces, al final de cuentas, podemos ver que dentro de las demografías entran muchísimas temáticas, ¿no? Entre algunas de las revistas que podemos mencionar, por ejemplo, de Shueisha tenemos la Besatsu Margaret y la Ribbon. De Kodansha tenemos la Nakayoshi, que es, pues destaca muchísimo, también la Dessert. De Shogakukan, de las revistas más importantes de shoujo, tenemos Chao y Shokomi. Y de Hakusensha con Hana Toyume y Lala, que también tienen un catálogo muy importante de historias shoujo. Algunas de las historias que encontramos, pues sí, son romances escolares como Kimi ni Todoke, Lovely Complex, todo lo de Aido Sakisaka como Furifura o Haro Ride, Stop Age, Ore Monogatari, entre otras, ¿no? Tenemos las Mahou Shoujo con Sailor Moon y Cardcaptor Sakura, Magic Knight Ruger, que están en Nakayoshi. En la Hana Toyume encontramos Skate Beat, que es el One Piece del shoujo, porque por su extensión, por ser una historia de shoujo muy larga y que sigue en publicación. Pero tenemos historias también de aventura y acción como Akatsuki no Yona, de espíritus o de cosas sobrenaturales como Kamisama Hajime Mashita, Vampire Knight, entre muchas otras, ¿no? Haciendo el recuento o viendo como la lista de historias de obras que encontramos en las revistas shoujo, me di cuenta de que tan poco shoujo tenemos en el país. Realmente es una demografía que está muy de lado. Creo que nos habla bastante de cómo es visto las historias dirigidas a un público femenino, y tal vez vale la pena reflexionar sobre eso. Pero este no es el video para eso. Vamos con la siguiente demografía, que es el seinen. El seinen está dirigido a hombres jóvenes y adultos. Desde los 18 hasta los 40 años es el intervalo que ponen, pero yo pienso como seguramente en este punto hay más gente más grande que lee manga. Tal vez en el momento en el que surgen las demografías, no sé, por ahí de los años 80, no había tanta gente grande que leyera, pero actualmente creo que
no hay límite de edad para leer manga. Y bueno, el seinen, al igual que las otras dos demografías que mencioné, las temáticas y los géneros que encontramos en las historias son sumamente variadas. Creo que lo importante es la perspectiva con la que se da el enfoque, y tal vez los temas que toquen son un poco más complejos, pues sí, no solo que no interesan tanto a un público más juvenil, sino también sobre que puedan ser comprensibles, ¿no? Tal vez algunas cosas, algunos temas no son tan comprensibles para un niño de 15, de 12 años, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde se destaca. Y bueno, tenemos historias de acción, de política, de ciencia ficción, de fantasía, pero también hay romance, ¿no? De relaciones, de deportes, de comedias, eh, una gran variedad de cosas. A mí me sorprendió hace un tiempo, vi un video en YouTube, en ese momento no recuerdo quién era, que hablaba sobre cómo las historias de chicas, las historias de escolares de chicas eran muy populares en los hombres adultos, ¿no? Y muchas eran consideradas seinen, justamente porque eran para despejar de sus problemas, sus preocupaciones de la vida del mundo real a los adultos, a los hombres que pues están trabajando todo el día y que llegan a casa queriendo ver algo que pues los relaje y que los despeje de esta vida de trabajo, ¿no? Algunas de las revistas que podemos mencionar en el seinen tenemos, por ejemplo, de Shueisha, la Weekly Young Jump, de Kodansha, la Weekly Young Magazine, de Shogakukan, la Big Comic Spirit, la Kodawa de Kadokawa Shoten, la Young Ace. Y dentro de las historias, como les digo, pues encontramos una gran cantidad de temáticas. Por ejemplo, tenemos de ciencia ficción como Ghost in the Shell, tenemos más enfocado como a Lechi, como Prison School, tenemos de deportes como Real, tenemos historias como más de fantasía o de terror o hacia ese lado, como las historias de Junjito, Gyo, Remina, Uzumaki, Tokyo Ghoul. También tenemos a las Clamp, aunque las Clamp creo que han incursionado en todas las demografías, del shoujo, el shonen, también en el seinen. Tenemos Holic, que el caso de Holic es curioso porque empezó a publicarse en la Bisatsu Shonen Magazine, y terminó, bueno, a algún punto cambió a la Weekly Young Magazine, entonces se volvió un seinen, y lo mismo que Holic Rey, la siguiente parte. Tenemos historias, por ejemplo, las de Naoki Urasawa, como 20th Century Boys, Happy, Neo Genesis Evangelion, Bungo Stray Dogs. También hay comedias románticas como Maison Ikoku, como Kaguya-sama, cosas más históricas como Innocent, Golden Kamuy, Kingdom, en fin. Creo que la variedad de historias no se reduce en ningún momento a nada, básicamente, ¿no? Podemos encontrar de todo tipo de historias, solo la perspectiva o para quién van dirigidas, pues es lo que nos da la demografía, ¿no? Y por último tenemos el yosei, que va a las mujeres adultas. Leyendo un poco sobre el yosei y el surgimiento de esta demografía, como la consolidación de esta demografía, me di cuenta que pues ciertas cosas sobre las demografías. Resulta que hay como que los límites o las líneas entre el shoujo y el yosei pues están muy poco definidas, ¿no? Son muy borrosas, mucho más que entre el shonen y el seinen. Entonces, pues un gran público que lee yosei, al que va el yosei, lee shoujo, y también tenemos la línea como en medio de lo que serían las jóvenes, las young ladies, ¿no? Que es como se le denominan en la literatura. Y pues me pareció bastante curioso. Igual es probablemente la demografía como menos popular, o sea que sus revistas son de las que tienen menos impacto en ventas, y también que de la forma en la que surge el yosei, de lo que precede el yosei, eran consideradas muchas veces historias puramente, o sea, las revistas, ¿no? Donde ya después se consolidó el yosei como puramente contenido pornográfico. Entonces me pareció bastante curioso porque nos habla mucho sobre qué es lo que quieren consumir las mujeres adultas. Creo que en este es la demografía donde vemos una selección de historias, de temáticas un poco menos variadas. Tenemos principalmente de drama, de romances, de justamente contenidos eróticos, enfocadas a las vivencias de las mujeres adultas, de relaciones más realistas, de romances más realistas. Leyendo algunas de las temáticas, sí, dentro de la historia del yosei sí se ve como
pues un impacto sobre cómo refleja la vida en la sociedad japonesa de las mujeres, ¿no? Que pues nos habla mucho de esto. Algunas de las revistas que encontramos de Yosei, por ejemplo, está de Kodansha Beloved. Shueisha antes se tenía la Yu, pero dejó de publicar en el 2018. De Shogakukan La Petite Comique y de Shogakukan también la Flowers Magazine. Entre las historias que podemos encontrar está, por ejemplo, Chihaya Furu, Happy Marriage, Please Love Me. Me sorprendió mucho ver que Osomatsu-san es un Yosei. Fujigi Yugi, las continuaciones, al igual que las continuaciones del clan de los Po de Motohagyo, Omimachi Diary, que pronto veremos aquí en México, Sakamichi no Apollon, que es, Kids on the Slope, esa es una serie que me gusta mucho, bueno, entre otras. Como paréntesis, hablando particularmente de lo que es el género Boys Love, actualmente la gran mayoría de Boys Love que se publica en revistas exclusivamente del género. Entonces, pues no es como que tengan una demografía particular. Si bien pensamos en los orígenes del género, pues pensaremos que viene desde el shoujo, pues podríamos asignarles esa demografía. Sin embargo, sabemos que ciertas cosas como el contenido sexual no se tocan en el shoujo, porque está dedicado a un público de cierta edad. Entonces, pensando en la producción del Boys Love, que es en su mayoría hecho por mujeres y desde su origen pensado para mujeres, aunque claramente pues, cualquiera puede leerlo, se podría pensar que entra dentro de la demografía Yosei. Si pensáramos así o si estamos de acuerdo con este pensamiento, pues entonces resultaría que lo que más leo yo es Yosei. Pero bueno, por último, preparando este video, me llegué a enterar que hay algo que se llama revistas multidemográficas, es decir, revistas con más de una demografía. No parece haber muchas. Una de las que mencionaba era la B-Jump, porque decían como que era para público infantil y shonen, ¿no? Las historias que contienen yo creo que son más de carácter shonen, principalmente porque son como continuaciones, como Boruto, como Dragon Ball Super, entre otras. Pero bueno, eso es como lo que encontré en cierta literatura. Otra es la Shonen Jump Plus. Esta es una revista completamente digital que, a pesar de tener en su nombre shonen, las historias encontramos dentro del catálogo historias dirigidas a mujeres y a adultos. Entonces, y que pues solemos designar como shonen por esto, pero bueno, al menos las mencionan como multidemográficas. Y en esta encontramos, por ejemplo, Spy Family, Kaiju No. 8, Jigokuraku, Aon of Flag, entre muchas otras. Y la revista Cookie, también de Shueisha, que es una revista shoujo yosei. Y ven que les comentaba que la revista Yu, demografía yosei, fue cancelada, pues varias de las historias que se publicaron ahí pasaron a la revista Cookie, como por ejemplo Osomatsu-san. Y aquí me resultó gracioso, curioso, porque creo que muchos hemos escuchado esta discusión de qué es Nana. ¿Nana es un shoujo o es un yosei? Bueno, resulta que Nana está publicado en la revista Cookie desde el 2000, que es una revista de demografía shoujo yosei. Entonces, pues creo que la pelea ha sido un poco inútil si nos basamos en esta información, ¿no? Resulta que si dicen que shoujo sí lo es, y si dicen que yosei también, pues no están en un error, ¿no? Y bueno, con esto último de las revistas multidemográficas terminaremos la sección de lo que son las demografías y estaríamos terminando este video. Sin antes, quisiera yo hacer una pequeña reflexión sobre pues este tema, sobre si son realmente necesarias las demografías. Por lo que leí sobre cómo fueron consolidándose las demografías en sus inicios, es muy claro que estaban regidas por ciertos elementos estéticos y narrativos. Es por ello que encontramos un denominador común en ciertas demografías, a pesar de que, como les mencionaba, las temáticas sean completamente amplias. Sin embargo, a este punto en el que pues el mundo está globalizado y cada vez más se rompen ciertos estereotipos sobre lo que a uno le debe gustar como mujer o como hombre, me pongo a pensar si realmente necesitamos una división de este tipo. En cuestión de la segmentación por edad, creo que esa sí es necesaria. Somos conscientes de que no todos pueden estar expuestos a ciertos tipos de contenidos, no solo en materia de violencia y de contenido sexual,
que sí son relevantes, sino también que hay temas que tal vez no sean tan fáciles de comprender para un chico de 15 años o para un niño de 9 años, ¿no? Que tenemos que dejar que lleguen esos contenidos conforme van madurando y desarrollándose. En cuestión de la segmentación por género, creo que a este punto pues hemos visto cómo se van rompiendo estos límites entre demografías, el consumo de historias dirigidas a los adolescentes del shonen, que han tenido un impacto en todos lados, lo consume gente de todos los géneros y de todas las edades. Entonces, ese es por ejemplo, el problema que viene de segmentar entre shoujo y yosei y la línea del medio que es muy, muy difusa, ¿no? El pensar que a los varones no les puede gustar el contenido de shoujo, siento que hay muchos hombres que consumen historias que se piensan para mujeres, ¿no? Yo pienso que las categorías son necesarias porque hacen la información y hacen los contenidos más accesibles, en el sentido de que si yo quiero leer un romance, bueno, voy hacia donde están las historias de romance. Si yo quiero leer una historia de terror, pues voy hacia allá, ¿no? De acción, así, ¿no? Por eso existen las categorías y los géneros, porque pues una vez que sabemos que nos gusta algo, queremos entrar a eso, ¿no? Pero en cuestión de la división o la segmentación poblacional de las demografías por género, creo que tendríamos que reflexionar y replantearnos si son tan necesarias al día de hoy. Y bueno, esta es más mi reflexión personal sobre las demografías. ¿Ustedes qué piensan? Creo que es muy importante. Y como conclusión de este video, me gustaría dejar pues justamente abierta la puerta a que sigamos discutiendo sobre la necesidad de categorizar las historias, de utilizar estas demografías, y también para despejar esta confusión sobre cómo las demografías pues no delimitan las temáticas de las obras, sino que nos habla solamente de una categorización editorial que fue diseñada para poder vender más fácilmente. Y bueno, hasta aquí este video. Si les gustó el contenido, tanto este como todo lo que tenemos en Otaku Kona Podcast, denle like y suscríbanse. No olviden seguirnos en redes sociales para estar al tanto de todo el contenido que publicamos aquí y en otras plataformas. Muchísimas gracias por ver. Esto fue Otaku Kona Light.